Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intraalmería Televisión tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña el secretario general de COAG a nivel nacional, en este caso Miguel Blanco. Don Miguel, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Intraalmería Televisión. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte en la jornada de hoy. En una jornada que, bueno, cuéntanos, ¿cuál ha sido el motivo fundamental de la visita que ha realizado a la provincia de Almería? Bueno, queríamos trasladar a los compañeros las propuestas de COA para la nueva legislatura que prácticamente se ha iniciado recientemente, tanto a nivel, evidentemente, de Parlamento como a nivel de Gobierno, y las propuestas de política agraria y de mercados que COA está trasladando. Lo estamos haciendo, o lo queremos hacer, lo hemos hecho ya en alguna parte, lo vamos a seguir haciendo, y ahora tocaba Almería. Y por otra parte, también conferencia con alguna de las cooperativas almerienses, visita a invernaderos, en fin, un día completito y por supuesto con vosotros, con los medios de comunicación. Bueno, pues queríamos conocer un poco, entonces, para analizar un poco la situación, esta situación que tenemos de los cultivos almerienses a este nivel, ¿cómo nos encontramos? Bueno, en primer lugar decir que nos encontramos en una coyuntura que es atípica, y es que buena parte de Europa, incluso productores, como es el caso de Italia, productores de frutas y hortalizas, bueno, pues por un temporal de frío que, como digo, llega cada 2 décadas, la parte también del levante español se ha helado, es decir, frutas y hortalizas, por lo tanto, hay una demanda creciente y, sin embargo, hay una oferta muy limitada. En esa coyuntura nos encontramos y, por lo tanto, bueno, pues casi es una isla Almería en cuanto a la producción de determinadas hortalizas, y es la que evidentemente está cubriendo en parte la demanda comunitaria. De ahí que los precios pues hayan aumentado al productor. Pero esta situación coyuntural que parte de un problema como es la climatología no es lo ideal ni es lo que quiere el sector, evidentemente. El sector no quiere volatilidad, ni por razones de mercado, ni por razón de crisis sanitarias, ni por razón de meteorología, sino lo que se quiere es una estabilidad. Son sectores muy dinámicos, sí, pero con problemas de capitalización, y lo que se quiere es, y lo que se pide, y por lo que evidentemente luchamos, es por darle una estabilidad a nivel de precios, a nivel de mercados, evitando la volatilidad, que es lo que más daño hace a las explotaciones familiares, que son mayoritarias aquí en Almería. ¿Y qué control de mecanismos se pueden llevar a cabo para evitar justamente esto, que la coyuntura sea lo fundamental en la provincia de Almería? ¿Qué se puede hacer para que de una vez por todas el productor pueda ganar verdaderamente lo que tiene que ganar y no siempre por debajo de los costes de producción? Son varios planteamientos, evidentemente, que estamos haciendo, varias propuestas de política de mercados y de política agraria, como digo, para esta legislatura, próximos meses, próximos años. Fundamentalmente, regulación de la cadena agroalimentaria, producción, industrias de transformación y distribución. Hay una posición de dominio apabullante por parte sobre todo de la gran distribución, con unos márgenes comerciales que perjudican al consumidor, y para ganar esos márgenes comerciales tiene que apretar a la industria, a la vez aprieta al productor, y este año aquí, en concreto aquí no, por las circunstancias que decimos, pero el año pasado, la campaña pasada, el tomate ha tenido precios históricamente bajos, muy por debajo de costes de producción. Hay que evitarlo a toda costa regulando la cadena. Ya tenemos una ley, eso es verdad, la ley de cadena del 2012 que entró en vigor en el 14. Ahora bien, se ha aplicado solo parcialmente. Lo que pedimos al Ministerio de Agricultura es que no se pierda el tiempo, y el 2017 tiene que coger velocidad crucero. Tienen que generalizarse los contratos de compra-venta entre productor e industria, que sean transparentes, que cumplan con la ley. El pago los 30 días frente a morosidad. Acabar con la venta a pérdidas, producto reclamo, etc. Es decir, cuestiones que son fundamentales y que todavía no se han abordado en toda su extensión. ¿Para qué? Para equilibrar la cadena. Tiene que haber márgenes, tiene que haber evidentemente un valor que se genera en la cadena, pero tiene que ser equilibrado. Y no puede ser que sea en base al dominio de unos sobre otros, en este caso siempre en perjuicio del sector productor. Por supuesto, esto también a nivel comunitario. Hoy no existe normativa de regulación comunitaria respecto a la cadena, cuando precisamente frutas y hortalizas es un sector como otros alimentarios, pero este fundamentalmente tiene en el mercado comunitario su destino fundamental.
que no haya una regulación de la cadena, donde también haya abusos y posiciones de dominio del mismo modo que aquí, pues evidentemente es inaceptable. Hay que avanzar en ese sentido. Y luego, pues, mecanismos de gestión de crisis. Hoy no están funcionando los mecanismos de gestión de crisis, nos está dando la oportunidad de vida a las organizaciones de productores para que puedan aplicar esos mecanismos. Y por supuesto se está improvisando. Pasó con la E. coli, que nos afectó muy directamente, y está pasando con el veto ruso. Se está improvisando a nivel comunitario, no hay unos mecanismos ad hoc, con presupuesto 100% comunitario, que sean rápidos, ágiles estos mecanismos. De ahí que estamos pidiendo que se establezca un mecanismo de regulación de crisis grave 100% con financiación comunitaria, que no salga del presupuesto de los propios bolsillos de los agricultores, puesto que son crisis que no generamos la mayor parte de las veces, y por supuesto que sea ágil y que llegue a su debido tiempo cuando esa crisis se genere, para evitar esa volatilidad y ese problema de caída de precios y caída de mercados. Pero las administraciones están por esa labor, porque se llegue a cumplir finalmente, porque se regule finalmente el tema del mercado. Uno de los grandes problemas que venimos teniendo en las últimas décadas con la reforma de los mercados y de la política agrícola común es que va en el camino contrario al que estamos planteando. Y es en el camino de la ultraliberalización de los mercados, con lo cual se está cayendo una dependencia de los mercados externos tremendos, que por otra parte son muy volátiles y que por otra parte no dan seguridad. No se garantiza la seguridad alimentaria con una apertura desreguladora tan potente como la que se está procurando. Y luego, claro, se generan enormes contradicciones, como está sucediendo ahora. Proteccionismo ruso, proteccionismo con el nuevo gabinete de Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido, es decir, circunstancias que se dan que están atacando precisamente esa liberalización a ultranza, porque hace daño precisamente en muchos casos, y se hace populismo precisamente con ese daño que se hace a la población consumidora y por supuesto también a los productores. De ahí que habrá que buscar nuevos paradigmas al respecto, es decir, la preferencia comunitaria, el principio de preferencia comunitaria es algo que venimos defendiendo desde COA a lo largo de las décadas de los años, más que nunca se justifica en este momento, y es en base a unos parámetros en los que nos apoyará todo el mundo y sobre todo los consumidores, que es la seguridad alimentaria, la calidad alimentaria, los estándares de calidad y seguridad que nos diferencian claramente respecto a las producciones de otros países, estándares de sostenibilidad medioambiental, estándares de sostenibilidad también laboral. Es decir, esto que sí que lo tenemos en la producción de frutas y hortalizas de manera extraordinaria en Almería, en Andalucía, en el Levante, en nuestro país, y que tenemos que ponerlo en valor. En base precisamente a estos principios que nos lo demandan los propios consumidores, es en base a esto por lo que pedimos políticas de preferencia comunitaria y que no sea, como está siendo siempre este sector, moneda de cambio en beneficio de otros. Puede pasar con el Brexit, sea moneda de cambio en beneficio del sector automovilístico, del sector financiero, del sector de la alta tecnología, de los bienes tecnológicos, etc. Es decir, que no puede ser que un sector básico y fundamental, que es la base de la alimentación, que esto es vital para toda la población, sea moneda de cambio en beneficio de otros sectores. Pero parece que eso no se entiende en Europa, porque luego vemos a Marruecos como mete todo lo que quiere, sin ningún control, sin ningún tipo de... Y los aranceles que meten hacen todo lo que les sale de, como se suele decir, de lo que ellos quieren. Justamente por eso es por lo que queremos abordar las relaciones bilaterales o de acuerdos con terceros países. La preferencia comunitaria es una cuestión de legitimidad. Es lo mismo que pedimos para otros países, que ellos también tengan su propia preferencia y que lo primero y fundamental sea alimentar a su población. Y luego viene el mercado de especialización. Pero en todo caso, es decir, la preferencia comunitaria entendemos que es fundamental. Y eso choca con acuerdos preferenciales como los que se pretenden con Mercosur, con lo que se pretende con el TTIP, con Estados Unidos, los TTIP, y lo que tenemos en este momento con Marruecos, por ejemplo. Es decir, claro, lo que no puede ser es que justamente con los mismos calendarios, justamente en unas condiciones de dumping económico, de dumping social, laboral, de dumping medioambiental, se está entrando tomate y otras hortalizas, destruyendo precisamente nuestro tejido productivo. Y además... y sin ningún control de calidad. Correcto, ni en origen, ni tampoco en frontera. Es decir, y además
y además camuflando producciones que no son estrictamente de Marruecos, sino del Sahara Occidental. Ahí están las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y que se están introduciendo también esas producciones en Europa, saturando el mercado comunitario y desplazando a nuestras producciones. Esto no puede ser, porque evidentemente nosotros con esto lo que estamos es desmantelando un sector que es estratégico, fundamental, que genera empleo. El sector de frutas y hortalizas genera todos los años 450.000 unidades de trabajo agrario. Es fundamental, es vital desde el punto de vista laboral, pero también desde el punto de vista, lógicamente, económico y de la seguridad alimentaria. ¿La Junta de Andalucía y el Ministerio, la ministra, están por la labor de esta situación? ¿Habéis tenido contacto con ellos? ¿Qué es lo que os comentan? ¿Qué es lo que dicen? Por el tema de la PAC, ahí está. Sí, desde el punto de vista, ¿Y qué repartos? Claro, desde el punto de vista teórico están de acuerdo, o dicen estar de acuerdo, luego a nivel práctico no. La PAC sin ir más lejos, se empieza a discutir ya en este momento la PAC post-2020. Ya empezamos a discutir. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con los profesionales. Porque los profesionales del sector hortícola y buena parte del sector frutícola y parte de otros sectores, como puede ser porcino y otros, viñedo, etcétera, profesionales, miles de profesionales no tienen ayudas PAC por no haberlas tenido. Están penalizados por no tener referencias históricas. Y esto para nosotros, para la COA, es absolutamente inaceptable y se tiene que corregir en el futuro. Todos los profesionales en este país, no los absentistas, ni los cazaprimas, ni los que viven de otras cosas. No, los hombres y mujeres del campo, sean del sector que sean, también los de hortalizas, los de frutas, etcétera, tienen que tener ayudas PAC. Pero claro, por otra parte, las ayudas PAC no pueden servir de excusa para la liberalización de los mercados, porque comemos de nuestros precios, de lo que ganamos en los mercados. Por lo tanto, hay que ir a una regulación de los mercados, no solo a una regulación de las ayudas. Y esto no lo entienden de la misma manera todas las administraciones públicas. No existen las mismas sensibilidades, ni mucho menos. Y sobre todo cuando nos planteamos la defensa de un modelo que es mayoritario, que es el modelo social y profesional de agricultura, absolutamente mayoritario aquí en Almería, pero mayoritario en nuestro país y en la Unión Europea. Y por otra parte, vamos a ver si hay un compromiso de coordinación entre las administraciones públicas, lo vamos a ver en este 2017. Con la Ley Agraria de Andalucía hay una oportunidad para avanzar más allá de la ley de mejora de la cadena a nivel nacional. Y sobre todo, la coordinación entre las dos administraciones, para que la venta a pérdidas, los productos reclamo, el hecho de que no se hagan contratos como no se están haciendo contratos en buena parte de los sectores afectados, que estos que estamos diciendo, contratos de comercialización que den transparencia, seguridad jurídica, cuestiones relativas al pago a los 30 días para productos perecederos. Todo esto, en parte, es también competencia de las comunidades autónomas. Y tiene que haber una coordinación entre lo que hace el Ministerio y lo que hacen las comunidades autónomas para que no se vayan de rositas los que están incumpliendo la ley con prácticas abusivas que están prohibidas precisamente por la ley. Miguel, hablando de la situación en la provincia de Almería, se habla mucho, y cada vez que vienen los políticos del Gobierno Central, de la Junta, la concentración de la oferta. Impulso a las OPFH, fundamentalmente. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo veis esta situación? A ver, nosotros siempre, también ahora, y evidentemente daremos continuidad a este planteamiento, apoyamos las unidades de productores de frutas y hortalizas, las OPFH, las unidades de productores en general y en particular las de frutas y hortalizas. Y si están basadas precisamente en estructuras cooperativas, mejor. Nosotros queremos que las organizaciones de productores no sean ficticias o estén en torno a alguien que nuclea, pero que en realidad es un comercial, comprador, no, democráticas, en manos de los propios productores. Y ahí también tenemos nosotros que hacer una autocrítica. Debemos de participar en las organizaciones de productores, igual que de las cooperativas. Hay que potenciarlas, por supuesto, de las administraciones, pero también nosotros las tenemos que potenciar. Hemos de participar en ellas. Hay muchos productores que no están ni en cooperativas ni en organizaciones de productores. Primera cuestión. Segunda, hay que hacer también autocrítica. Debemos aunar esfuerzos. No puede ser que haya una rivalidad entre organizaciones de productores en beneficio precisamente del comercial, de las estructuras comerciales, que no cabe la menor duda de que tienen una posición de dominio, de poder, y que no son capaces de ajustar las propias organizaciones de productores. Se requiere ¿qué? Coordinación, asociación precisamente en estructuras más potentes, que puedan no solamente hacer regulación de mercados con los fondos operativos, no solamente modernizar, que se está haciendo de una manera extraordinaria aquí en Almería con los fondos operativos. Hay que reconocer, y eso hay que decirlo en favor de las unidades de productores, que están haciendo una labor extraordinaria en la modernización de las explotaciones.
en la profesionalización, en la adaptación de nuevas tecnologías, extraordinaria labor. Pero hay que actuar también en lo que se refiere, por ejemplo, en situaciones de crisis, claro. Con los fondos Frío, operativos que tal. nos está haciendo. Sí. Y sobre todo frente al resto de los eslabones de la cadena, agrupando esfuerzos. Esto es lo primero que hay que hacer. Y en segundo lugar, lo que decimos, es decir, regúlese. Esto es lo que nos tenemos que autorregular, claro, y esforzarnos nosotros mismos. Esta es nuestra responsabilidad, pero la responsabilidad de las administraciones es facilitar que lo podamos hacer, porque somos el sector más disperso, con menos capacidad precisamente para poder hacer esto. Necesitamos todas las herramientas en nuestras manos y, por supuesto, la actuación de las administraciones de manera tajante, clara, rigurosa, con la aplicación de la ley para que se nos facilite a nosotros precisamente esa posición. ¿Pero estamos todos a una o estamos dispersados cada uno? Parece que el sector agrícola, cada uno va por su lado. A ver, nosotros hemos colaborado, evidentemente, con la puesta en marcha de una ley de integración cooperativa a nivel del Estado para agrupar, en principio, a sectores de distintas zonas, pero también a distintos sectores de distintas zonas, precisamente para poder facilitar la apertura de mercados, sobre todo para tener fuerza frente a la industria y a la gran distribución. Son pasos todavía muy limitados, la verdad. No está teniendo el éxito que debería de tener, y tenemos que tener en cuenta de que está pasando el último tren, seguramente. Es decir, no tenemos tiempo que perder. Por tanto, hay que acelerar el proceso de aglutinar esfuerzos, de unir, sean cooperativas, sean organizaciones de productores, y de hacer una estrategia común. Las estrategias comunes de cara a los mercados, ante la crisis o sencillamente en los años normales, esas estrategias deben de hacerse en común. Si hay rivalidad, si hay como hay enfrentamiento, evidentemente otros se van a favorecer y nosotros nos vamos a perjudicar. Señor Blanco, para finalizar, la última pregunta que le hago. Futuro de la agricultura en la provincia de Almería, principal huerta de Europa, en estos momentos con una coyuntura bastante positiva para la campaña que está funcionando. ¿Qué se le puede decir a los agricultores y a los jóvenes fundamentalmente, que son los que quisieran pero no pueden porque ven que el futuro es negro? Bueno, a ver, hay una demanda creciente de frutas, de hortalizas, de aquello que aquí se produce, y además se produce de una manera extraordinaria, es decir, por la climatología, por la profesionalidad excelente de los productores, porque se están adaptando a la sostenibilidad y a las calidades y seguridad alimentaria que nos exigen en Europa y que exige la población, con nuevas tecnologías, con nuevas aplicaciones precisamente de producciones integradas, avanzando precisamente hacia las producciones ecológicas, etc. Es decir, que se está haciendo una labor extraordinaria. Hay un futuro muy prometedor, hay que decirlo así. Ahora bien, y esto sí lo queremos dejar muy claro, clarísimo, no solamente tiene un futuro muy prometedor las frutas y hortalizas, nosotros queremos, como sector, queremos que tengan un futuro prometedor los productores de frutas y hortalizas. Porque en el futuro pudiera suceder con estas políticas que se están haciendo, que favorecen precisamente a grandes corporaciones, grandes inversores, ahí los tenemos, europeos, españoles incluidos, franceses y otros, y de Marruecos, en Marruecos, que seamos sustituidos los profesionales del campo por sociedades de producción, por fondos de inversión, y se hagan frutas y hortalizas, sí, pero no las hagamos nosotros. Es decir, no haya productores, sino que haya sociedades anónimas que nos sustituyan haciendo frutas y hortalizas. Don Miguel Blanco, secretario general de COAG a nivel nacional, muchísimas gracias por su presencia con nosotros en Interalmería. Yo a todos mis invitados que llegan por primera vez, yo siempre les digo lo mismo, en mes y algo, si tienen la oportunidad de pasarse por aquí para seguir tratando temas importantes, fundamentalmente de este sector, que es el sector primario de la provincia de Almería, las puertas abiertas de Interalmería. Encantado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nomás que nos queda desearles que pasen una fresca.